micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, ¿cuál es el significado de la parábola del Hijo Pródigo? La parábola del Hijo Pródigo se encuentra en Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. El personaje principal de la parábola, el Padre Perdonador, cuyo carácter permanece constante a lo largo de la historia, es una imagen de Dios. Al contar la historia, Jesús se identifica con Dios en su actitud amorosa hacia los perdidos. El hijo menor simboliza a los perdidos, los recaudadores de impuestos y pecadores de ese día, Lucas capítulo 15 versículo 1, y el hermano mayor representa a los fariseos y maestros de la ley de ese día, Lucas capítulo 15 versículo 2. El tema principal de esta parábola parece no ser tanto la conversión del pecador, como en las dos parábolas anteriores de Lucas capítulo 15, sino más bien la restauración de un creyente en comunión con el Padre. En las dos primeras parábolas, el dueño salió a buscar lo que se había perdido, Lucas capítulo 15 versículos 1 al 10, mientras que en esta historia el Padre espera y ve ansioso el regreso de su Hijo. Vemos una progresión a través de las tres parábolas desde la relación de 1 en 100, Lucas capítulo 15 versículos 1 al 7, a 1 en 10, Lucas capítulo 15 versículos 8 al 10, a 1 en 1, Lucas capítulo 15 versículos 11 al 32, demostrando el amor de Dios por cada individuo y su atención personal hacia toda la humanidad. Vemos en esta historia la bondad del Padre eclipsando la pecaminosidad del Hijo, ya que es el recuerdo de la bondad del Padre lo que lleva al Hijo pródigo al arrepentimiento, Romanos capítulo 2 versículo 4. Comenzaremos a desvelar el significado de esta parábola en el versículo 12, en el que el hijo menor le pide a su padre su parte de la propiedad, que habría sido la mitad de lo que recibiría su hermano mayor, en otras palabras, 1/3 para los más jóvenes, 2/3 para los mayores, Deuteronomio capítulo 21 versículo 17. Aunque estaba perfectamente en su derecho preguntar, no era algo amoroso, ya que implicaba que deseaba que su padre muriera. En lugar de reprender a su hijo, el Padre le concede pacientemente su pedido. Esta es una imagen de Dios dejando que un pecador siga su propio camino, Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. Todos poseemos esta ambición necia de ser independientes, que está en la raíz de que el pecador persista en su pecado, Génesis capítulo 3 versículo 6, Romanos capítulo 1 versículo 28. Un estado pecaminoso es una salida y una distancia de Dios, Romanos capítulo 1 versículo 21. Un estado pecaminoso es también un estado de descontento constante. Lucas capítulo 12 versículo 15 dice, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este hijo aprendió por las malas que la codicia conduce a una vida de insatisfacción y desilusión. También aprendió que las cosas más valiosas de la vida son las que no se pueden comprar ni reemplazar. En el versículo 13 leemos que viaja a un país lejano. Es evidente por sus acciones anteriores que ya había hecho ese viaje en su corazón, y la partida física fue una muestra de su desobediencia voluntaria a todo el bien que su padre le había ofrecido, Proverbios capítulo 27 versículo 19, Mateo capítulo 6 versículo 21, capítulo 12 versículo 34. En el proceso, derrocha todo por lo que su padre había trabajado tan duro en una realización egoísta y superficial, perdiéndolo todo. Su desastre financiero es seguido por un desastre natural en forma de hambruna, que no pudo planear, Génesis capítulo 41 versículos 33 al 36. En este punto, se vende a sí mismo como esclavo físico a un gentil y se encuentra alimentando cerdos, un trabajo detestable para el pueblo judío, Levítico capítulo 11 versículo 7, Deuteronomio capítulo 14 versículo 8, Isaías capítulo 65 versículo 4, capítulo 66 versículo 17, punto. No hace falta decir que debe haber estado increíblemente desesperado en ese momento para entrar voluntariamente en una posición tan repugnante. Y qué ironía que sus elecciones lo llevaran a una posición en la que no tenía más remedio que trabajar, y para un extraño, haciendo las mismas cosas que se negaba a hacer por su padre. Para colmo, aparentemente le pagaban tan poco que deseaba comer la comida del cerdo. Justo cuando debió haber pensado que la vida no podía empeorar, ni siquiera pudo encontrar misericordia entre la gente. Aparentemente, una vez que su riqueza se fue, también lo hicieron sus amigos. El texto dice claramente, nadie le dio nada, Lucas capítulo 15 versículo 16.
Incluso estos animales inmundos parecían estar mejor que él en este momento. Esta es una imagen del estado del pecador perdido o un cristiano rebelde que ha regresado a una vida de esclavitud al pecado, segunda de Pedro capítulo 2 versículos 19 al 21. Es una imagen de lo que el pecado realmente hace en la vida de una persona cuando rechaza la voluntad del Padre, Hebreos capítulo 12 versículo 1, Hechos capítulo 8 versículo 23. El pecado siempre promete más de lo que da, te lleva más lejos de lo que querías llegar y te deja peor que antes. El pecado promete libertad, pero trae esclavitud, Juan capítulo 8 versículo 34. El hijo comienza a reflexionar sobre su condición y se da cuenta de que incluso los sirvientes de su padre lo pasaron mejor que él. Sus circunstancias dolorosas lo ayudan a ver a su padre bajo una nueva luz y le dan esperanza, Salmo capítulo 147 versículo 11, Isaías capítulo 40 versículos 30 y 31, Romanos capítulo 8 versículos 24 y 25, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Esto es un reflejo del pecador cuando descubre la condición de indigencia de su vida a causa del pecado. Es una comprensión de que, sin Dios, no hay esperanza, Efesios capítulo 2 versículo 12, Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 25 y 26. Esto es cuando un pecador arrepentido vuelve en sí y anhela regresar al estado de comunión con Dios que se perdió cuando Adán pecó, Génesis capítulo 3 versículo 8. El Hijo elabora un plan de acción. Aunque a simple vista puede parecer que no está verdaderamente arrepentido, sino más bien motivado por su hambre, un estudio más completo del texto brinda nuevas perspectivas. Está dispuesto a renunciar a sus derechos como hijo de su padre y asumir el cargo de siervo. Solo podemos especular sobre este punto, pero es posible que incluso haya estado dispuesto a devolver lo que había perdido, Lucas capítulo 19 versículo 8, Levítico capítulo 6 versículos 4 y 5. Independientemente de la motivación, demuestra una verdadera humildad y un verdadero arrepentimiento, no basado en lo que dijo sino en lo que estaba dispuesto a hacer y finalmente actuó, Hechos capítulo 26 versículo 20. Se da cuenta de que no tenía derecho a reclamar una bendición al regresar a la casa de su padre, ni tiene nada que ofrecer, excepto una vida de servicio, en arrepentimiento de sus acciones anteriores. Con eso, está preparado para caer a los pies de su padre y esperar el perdón y la misericordia. Esto es exactamente de lo que se trata la conversión, terminar una vida de esclavitud al pecado a través de la confesión al Padre y la fe en Jesucristo y convertirse en un esclavo de la justicia, ofreciendo el cuerpo como sacrificio vivo, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, Romanos capítulo 6 versículos 6 al 18, capítulo 12 versículo 1. Jesús describe al Padre como esperando a su Hijo, tal vez buscando a diario el camino lejano, esperando su aparición. El Padre lo nota cuando aún estaba muy lejos. La compasión del Padre supone cierto conocimiento del lamentable estado del Hijo, posiblemente a partir de los informes enviados a casa. Durante ese tiempo no era costumbre de los hombres correr, sin embargo, el Padre corre a saludar a su Hijo, v20. ¿Por qué rompería la convención por este niño descarriado que había pecado contra él? La respuesta obvia es porque lo amaba y estaba ansioso por mostrarle ese amor y restaurar la relación. Cuando el padre alcanza a su hijo, no solo lo abraza, sino que también lo saluda con un beso de amor, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 14. Está tan lleno de alegría por el regreso de su hijo que ni siquiera le deja terminar su confesión. Tampoco lo interroga ni lo sermonea, en cambio, lo perdona incondicionalmente y lo acepta de nuevo en la comunión. El padre corriendo hacia su hijo, saludándolo con un beso y ordenando la celebración es una imagen de cómo se siente nuestro Padre Celestial hacia los pecadores que se arrepienten. Dios nos ama mucho, espera pacientemente que nos arrepintamos para poder mostrarnos su gran misericordia, porque no quiere que nadie perezca ni escape como por el fuego, Efesios capítulo 2 versículos 1 al 10, Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15. Este hijo pródigo se sintió satisfecho de regresar a casa como esclavo, pero para su sorpresa y deleite, se le devolvió el pleno privilegio de ser el hijo de su padre. Había sido transformado de un estado de indigencia a una restauración completa. Eso es lo que hace la gracia de Dios por un pecador arrepentido, Salmo capítulo 40 versículo 2, capítulo 103 versículo 4. No solo somos perdonados, sino que recibimos un espíritu de filiación como sus hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de sus incomparables riquezas,
Romanos capítulo 8 versículos 16 y 17, Efesios capítulo 1 versículos 18 y 19. Luego, el padre ordena a los sirvientes que traigan la mejor túnica, sin duda una de las suyas, un signo de dignidad y honor, prueba de la aceptación del hijo pródigo de nuevo en la familia, un anillo para la mano del hijo, un signo de autoridad y filiación, y sandalias para sus pies, una señal de no ser un sirviente, ya que los sirvientes no usaban zapatos, o, para el caso, anillos o ropa cara, versículo 22. Todas estas cosas representan lo que recibimos en Cristo al momento de la salvación. El manto de la justicia del Redentor, Isaías capítulo 61 versículo 10, el privilegio de participar del espíritu de adopción, Efesios capítulo 1 versículo 5, y pies equipados con la disposición que viene del Evangelio de la paz, preparados para caminar por los caminos de la santidad, Efesios capítulo 6 versículo 15. Se prepara un becerro engordado y se lleva a cabo una fiesta, observe que se derramó sangre igual a expiación por el pecado, Hebreos capítulo 9 versículo 22. Los terneros engordados en esos tiempos se guardaban para ocasiones especiales como el día de la expiación, Levítico capítulo 23 versículos 26 al 32. Esta no era una fiesta cualquiera, fue una celebración rara y completa. Si el niño hubiera sido tratado de acuerdo con la ley, habría habido un funeral, no una celebración. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, Salmo capítulo 103 versículos 10 al 13. En lugar de condenación, hay regocijo por un hijo que había estado muerto, pero ahora está vivo, que una vez estuvo perdido, pero ahora ha sido encontrado, Romanos capítulo 8 versículo 1, Juan capítulo 5 versículo 24. Note el paralelo entre muerto, y vivo, y perdido, y encontrado, términos que también se aplican al estado de uno antes y después de la conversión a Cristo, Efesios capítulo 2 versículos 1 al 5. Esta es una imagen de lo que ocurre en el cielo por un pecador arrepentido, Lucas capítulo 15 versículo 7, versículo 10. Ahora el personaje final y trágico de la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor, que, una vez más, ilustra a los fariseos y los escribas. Exteriormente vivieron vidas intachables, pero interiormente sus actitudes eran abominables, Mateo capítulo 23 versículos 25 al 28. Esto fue cierto para el hijo mayor que trabajó duro, obedeció a su padre y no trajo deshonra a su familia ni a la gente del pueblo. Es obvio por sus palabras y acciones, al regreso de sus hermanos, que no está mostrando amor por su padre o hermano. Uno de los deberes del hijo mayor habría incluido la reconciliación entre el padre y su hijo. Habría sido el anfitrión de la fiesta para celebrar el regreso de su hermano. Sin embargo, permanece en el campo en lugar de en la casa donde debería haber estado. Este solo acto habría traído la deshonra pública sobre el padre. Aún así, el padre, con gran paciencia, se dirige a su hijo enojado y herido. Él no lo reprende como lo justifican sus acciones y la dirección irrespetuosa de su padre, Lucas capítulo 15 versículo 29, he aquí, dice, en lugar de dirigirse a él como, Padre, o, mi Señor, tampoco cesa su compasión al escuchar sus quejas y críticas. El niño apela a la justicia de su padre al proclamar con orgullo su propia justicia propia en comparación con la pecaminosidad de su hermano, Mateo capítulo 7 versículos 3 al 5. Al decir, tu hijo, el hermano mayor evita reconocer que el hijo pródigo es su propio hermano, Lucas capítulo 15 versículo 30. Al igual que los fariseos, el hermano mayor definía el pecado mediante acciones externas, no actitudes internas, Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. En esencia, el hermano mayor está diciendo que él era el digno de la celebración, y su padre había sido ingrato por todo su trabajo. Ahora el que había derrochado su riqueza estaba recibiendo lo que él, el hijo mayor, merecía. El padre se dirige tiernamente al mayor como hijo, Lucas capítulo 15 versículo 31, y corrige el error en su pensamiento al referirse al hijo pródigo como, tu hermano, Lucas capítulo 15 versículo 32. La respuesta del padre, era necesario hacer fiesta y regocijarnos, sugiere que el hermano mayor debería haberse unido a la celebración, ya que parece haber un sentido de urgencia en no posponer la celebración del regreso del hermano. El enfoque del hermano mayor estaba en sí mismo y, como resultado,
no hay alegría por la llegada de su hermano a casa. Está tan consumido por cuestiones de justicia y equidad que no ve el valor del arrepentimiento y el regreso de su hermano. No se da cuenta de que, el que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan capítulo 2 versículos 9 al 11. El hermano mayor permite que la ira se arraigue en su corazón hasta el punto de que no puede mostrar compasión hacia su hermano y, de hecho, no puede perdonar el pecado percibido de su padre contra él. Génesis capítulo 4 versículos 5 al 8. Prefiere alimentar su ira en lugar de disfrutar de la comunión con su padre, su hermano y la comunidad. Elige el sufrimiento y el aislamiento sobre la restauración y la reconciliación. Mateo capítulo 5 versículo 24, capítulo 6 versículos 14 y 15. Ve el regreso de su hermano como una amenaza para su propia herencia. Después de todo, ¿por qué tendría que compartir su porción con un hermano que ha malgastado la suya? ¿Y por qué su padre no se había regocijado en su presencia durante sus fieles años de servicio? El Padre Sabio busca traer la restauración señalando que todo lo que tiene está y siempre ha estado disponible para pedirlo a su hijo obediente, ya que era su porción de la herencia desde el momento de la asignación. El hijo mayor nunca utilizó las bendiciones a su disposición. Gálatas capítulo 5 versículo 22, segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 8. Esto es similar a los fariseos con su religión de buenas obras. Esperaban ganar las bendiciones de Dios y en su obediencia merecían la vida eterna. Romanos capítulo 9 versículos 31 al 33, capítulo 10 versículo 3. Fallaron en comprender la gracia de Dios y fallaron en comprender el significado del perdón. Por lo tanto, no fue lo que hicieron lo que se convirtió en una piedra de tropiezo para su crecimiento, sino más bien lo que no hicieron lo que los alejó de Dios. Mateo capítulo 23 versículos 23 y 24, capítulo Romanos 10 versículo 4. Estaban furiosos cuando Jesús estaba recibiendo y perdonando a personas impías, sin ver su propia necesidad de un Salvador. No sabemos cómo terminó esta historia para el hijo mayor, pero sí sabemos que los fariseos continuaron oponiéndose a Jesús y separándose de sus seguidores. A pesar de que el Padre les suplicó que entraran, ellos se negaron y fueron los que instigaron el arresto y crucifixión de Jesucristo. Mateo capítulo 26 versículo 59. Un final trágico para una historia llena de tanta esperanza, misericordia, alegría y perdón. La imagen del Padre que recibe al Hijo nuevamente en la relación es una imagen de cómo debemos responder también a los pecadores arrepentidos. Primera de Juan capítulo 4 versículos 20 y 21, Lucas capítulo 17 versículo 3, Gálatas capítulo 6 versículo 1, Santiago capítulo 5 versículos 19 y 20. Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos capítulo 3 versículo 23. Estamos incluidos en ese todos, y debemos recordar que todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, sin Cristo. Isaías capítulo 64 versículo 6, Juan capítulo 15 versículos 1 al 6. Es solo por la gracia de Dios que somos salvos, no por obras de las que podamos jactarnos. Efesios capítulo 2 versículo 9, Romanos capítulo 9 versículo 16, Salmo capítulo 51 versículo 5. Ese es el mensaje central de la parábola del Hijo Pródigo. Por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.